Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dilcy, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a estar hablando del K-drama Doubt. Este es un K-drama de suspenso psicológico corto porque solamente cuenta con 10 capítulos, en el cual podemos ver a un padre y una hija enfrentados por eventos del pasado y del presente, en los cuales este padre lucha por confiar ciegamente en su hija. Primero tenemos que entrar en contexto. En este drama el protagonista se llama Yang Tae-soo. Él es un perfilador criminal que no necesita intercambiar muchas palabras con alguien que esté acusado de algún delito para saber si es culpable o inocente. Cuando él era más joven estaba casado y tenía 2 hijos, un niño y una niña. En una ocasión ellos salieron a hacer como una especie de picnic familiar y mientras él y su esposa estaban como que acomodando las cosas, sus hijos se fueron a jugar y de repente los perdieron de vista y los estuvieron buscando. Así que pasaron las horas, se hizo tarde. La única que apareció fue la niña. La niña se llama Havin. Pero ella apareció con su ropa y con las manos manchadas de sangre. Así que siguieron buscando hasta que encontraron a su hermanito que ya había pasado a otro plano. Debido a esta situación, el prota dudó de su hija y la empezó a interrogar como si fuera un criminal más. Así que la esposa se metió y le dijo que él lo que debía de hacer era confiar en su hija en vez de estarla interrogando por algo que ella no hizo. Entonces la esposa le pidió el divorcio, ellos se divorciaron y se separaron. A partir de esa situación, la relación con su hija fue nula hasta que llegamos al presente. Resulta que la mamá de su hija fallece. Pues Havin llegó a vivir con su papá. Y de repente su papá empezó a notar ciertas situaciones. Se suponía que ella le avisaba los movimientos que hacía durante el día, que si ya salí de la escuela, que si voy a casa, que si voy a mis clases particulares, yo que sé, cualquier cosa. Y resulta que en una ocasión ella le dijo que iba a sus clases particulares, él la va a buscar y se entera que ella se había dado de baja de esas clases particulares, tenía tiempo. Entonces este papá empieza a investigar los pasos de su hija y a sospechar de lo que ella está haciendo en sus tiempos libres. Así que la confronta, pero ella no le dice mucho y hasta ahí queda, pero él se queda como con esa idea. Pues un día le mandan a llamar de la comisaría porque su hija se metió en un pleito con otras chicas. Mientras su hija decía que las había encontrado robando celulares, las otras chicas decían que Havin les había comentado que se había escapado de su casa, entonces quería unirse a su banda de niños que se habían escapado de su casa. Entonces el papá empezó a ver las actitudes de su hija y le resultaban sospechosas, así que también empezó a investigar a las otras chicas y se empezó a dar cuenta que pues estas chicas se dedicaban a sacarle dinero a los hombres. De repente se abre un caso porque hay un lugar en una montaña en donde encuentran un charco de sangre y no encuentran el cuerpo. A su vez, Javi le había dicho a su papá que se iba a ir a una especie de campamento en la escuela, pero a él le hablan para decirle que Javi no asistió. Entonces empiezan a rastrear los números que se conectan con el caso de esta persona que falleció y no saben si es hombre o mujer. Y dentro de los números telefónicos aparece el nombre de Javi. Por lo tanto, el papá otra vez empezó con sus dudas, empezó a llamarla, intentó como que rastrear sus movimientos y su hija no aparecía. Entonces ya se imaginarán el dilema en el que se encontraba este padre, porque por una parte su hija le escondía cosas, no le decía la verdad,
porque no le tenía confianza. Por otra parte, la chica que estuvo involucrada en un pleito con él desapareció y encontraron un charco de sangre y todo apuntaba a que esta chica ya dejó de existir en este plano terrenal y que la culpable era su hija. Así que este drama poco a poco nos fue envolviendo en una atmósfera de misterio, de suspenso, de intriga, de saber qué era lo que pensaba la hija, qué era lo que pensaba el papá, cuáles iban a ser los siguientes movimientos. Nos hicieron sentir como que éramos un investigador más. Entonces nos empezaban a mostrar todas las relaciones que habían alrededor de esta chica junto con otros chicos que también se habían escapado a su casa. Ellos estaban rentando un cuarto, todos ellos vivían juntos y realizaban distintas actividades en las que pues todos juntaban dinero y se lo daban a un lidercillo que ellos tenían. Conforme va avanzando el drama, nos damos cuenta que sí, efectivamente la mamá de Javin sí había aplicado la automorición, pero fue porque ella creyó que Javin había desvivido a una amiga que ella tenía. Se supone que Javin desde que era niña no tenía amigos y la mamá siempre luchaba por ayudarla a entender las emociones porque Javin no expresaba tristeza, felicidad, angustia, no mostraba nada. Siempre estaba así y como que priorizaba muchas cosas en lugar de los sentimientos. Inclusive Javin cuando era niña no mostraba si le gustaba o no le gustaba la comida. Solamente decía quiero esto, prefiero esto y así, no decía sabe rico, me encanta, me disgusta, nada. Entonces la mamá siempre luchaba como por enseñarle las emociones que ella debía demostrar ante distintas situaciones. Dentro de ello, siempre le decía que debía de tener una amiga, siempre como que direccionándola en la vida para que Javin empezara a tener otro tipo de situaciones, empezara a convivir con más chicos o chicas de su edad y empezara a ser diferente. Cuando ella entró a la preparatoria, empezó a tener a su primera amiga en la vida, pero esta chica, su papá la maltrataba. Entonces esta chica se fue de su casa y empezaron una serie de situaciones en las que Javin intentaba ayudarla. Después esta chica no quería ver a Javin porque decía que Javin le daba miedo, porque no era normal. Y posteriormente esta chica se comunicaba con la mamá de Javin. Al final a esta chica la desvivieron. La mamá empezó a desconfiar de Javin y la culpa de desconfiar de su hija la empezó a consumir al grado en el que pues su depresión volvió y fue aún peor, volvió con intensidad hasta que la mamá decidió renunciar a la vida. Entonces, Javin también se relaciona con la morición de su amiga. Ahí van dos moriciones en las que Javin era sospechosa. Conforme van pasando los capítulos, nos vamos dando cuenta que todas las acciones que Javin hacía era para intentar descubrir el motivo por el cual su mamá dejó de existir. Es que en este drama, en estas dos moriciones, habían un sinfín de personas sospechosas. Estaba Javin, estaba el líder de la banda, estaba la casera, el maestro, los chicos que huyeron de sus casas. Ya en los últimos capítulos, entre el 8 y el 10, hay una serie de situaciones que siempre te mantenían en la angustia de qué era lo que estaba pasando y desviven a el lidercillo que estaba chantajeando a la mamá de Javin. Y adivinen qué, Javin también es sospechosa. Pudimos ver que Javin lo privó de la libertad, tuvo ayuda de una persona y entonces empezó a sacarle la sopa por métodos no adecuados. Y posteriormente a eso nos ponen la toma en la que él está desvivido, haciéndonos creer que Javin era la culpable de esta situación. ¿Y quién creen que llega? El papá.
el papá llega y encuentra a Javin viendo el cuerpo sin vida de este sujeto y entonces la cara de espanto del papá no tiene precio. Pero este papá, aún viendo esa escena, decidió creer en su hija y se la llevó de la escena del crimen para que no la encontraran los policías que iban a buscar a este sujeto. Lo que me encantó de este drama es que nos envolvieron en este aire de misterio, en la investigación y todo lo que había alrededor, cómo nos fueron diciendo los perfiles de cada uno de los sospechosos y cómo fuimos viendo muchas situaciones para poder llegar al culpable. En lo personal llegué a sospechar hasta del niño, pero hubo un momento en el que dije, ay no, ¿cómo pudo haber sido el niño? Y me fui inmediatamente hacia otro sospechoso. De verdad es que yo creía que el maestro había sido el culpable de la morición de la amiga de Javin, pero no fue así. Me encantaron todas las actuaciones. De verdad es que hubieron momentos de mucha tensión, hubieron momentos en los que llegabas a empatizar con los investigadores o con los sospechosos. Yang Tae-soo, verdad me encantó cómo fue progresando en su relación con su hija, de ser nula hasta el grado de poderle decir que él se iba a quedar con ella, no importando lo que pasara, que él confiaba en ella. ¿Cómo pudimos ver la evolución de que él sospechaba que su hija había desvivido a su hermano, a su hijo, hasta el momento en el que muchas pruebas apuntaban a que Javin era culpable y él se mantenía firme en que él iba a creer en su hija, que su hija era inocente, que su hija no había desvivido a nadie y que él iba a encontrar al culpable de estas 3 moriciones. Y logró encontrar al culpable y sí fue el culpable que él decía. Sí, todo el tiempo él estuvo seguro, pero tenía que encontrar las pruebas e hizo todo lo humanamente posible por desenmascarar a esta persona. Y la escena en la que su hija quiere desvivir al culpable fue magistral. Pudimos ver el acto de amor de este personaje hacia su hija, donde le rogaba que no hiciera eso para que no destruyera su vida. En tan pocas palabras nos dieron a entender tanto. Javin, de verdad es que su actuación estuvo perfecta. El hecho de que no mostrara muchas emociones y que en ciertas situaciones se saliera como de balance y nos pudiera dar una Javin enojada, frustrada, con mucho rencor, dolida, tenía como que más peso porque regularmente ella siempre estaba estoica, siempre estaba como que zen y no mostraba ninguna emoción. Insisto, creías que era sociópata porque no podía mostrar emociones. Este personaje era sumamente inteligente, conocía a la perfección a su papá, no solamente investigó a su papá, investigó a las personas que estaban alrededor de él, a sus compañeros policías, investigó a cada uno de los sospechosos que extorsionaban a su mamá y los sospechosos de la morición de su amiga. Hizo un montón de cosas en las que arriesgaba incluso su propia vida, pero ella quería encontrar la verdad. La fortaleza que tenía, esas ganas de saber qué fue lo que realmente pasó con su mamá y con su amiga fueron espectaculares. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a la actriz que le dio vida a este personaje. Estaba diciendo que el personaje de Javin era completamente distinto a lo que era ella, porque ella es muy expresiva y que al principio le costaba como que mucho trabajo mantenerse sin expresiones. Pero dice que el actor Han Suk-kyu, su zombie, en este caso, el actor que interpretó a su papá, siempre como que la apoyaba y le decía
cómo podía entender a su personaje. Hacía pensar qué era lo que su personaje quería, cómo era, y siempre le decía, enfócate en esta escena, vamos a hacer esto de esta manera, ¿qué piensas? Como que siempre recibió retroalimentación de él y la química entre ellos como padre e hija fue extraordinaria. Dice que ella al principio quería saber si Javi era sociópata, psicópata o qué trastorno tenía, pero que el director le decía que eso no era relevante, que ella se enfocara en las escenas de Javi y que lo estaba haciendo bien. Y que al final, cuando todo pasó, se dio cuenta que Javi pues no era psicópata ni sociópata, sino que era diferente. Estos dos personajes, estos investigadores, hicieron una buena dupla. Por su parte, ella era como que muy recta, quería hacer todo conforme a procedimientos y él se salía del estándar. Por un momento yo creí que él estaba ayudando a Javi en distintas situaciones porque veíamos a un personaje con un casco en una moto. Posteriormente nos dimos cuenta que no, pero había algo que él estaba ocultando y al final nos dimos cuenta que él había sido víctima de una investigación y que por eso siempre se enfocaba como que en entender a las víctimas. Estos dos personajes fueron víctimas de la verdadera persona responsable de todo esto. Ellos solamente se enamoraron de ella, confiaron de más en ella y uno perdió la vida y el otro terminó en la cárcel. Sí, solamente fueron utilizados. Y este personaje fue el culpable de las 3 moriciones. Vaya que la mitad del drama nos engañó con esa carita de mosca muerta que tenía y después nos dimos cuenta que era una mala persona, una persona manipuladora, que solamente lo estaba utilizando a él para sacarle dinero y que a él lo engañó para que asumiera toda la culpa por lo que ella había hecho. Y no conforme con eso, manipulaba a su hijo para que su hijo dijera ciertas cosas que lo hicieran parecer culpable y apelando a la inocencia de un niño, ella salir libre de todos sus crímenes. Es que era una mala mujer sin escrúpulos y aparte de todo, le ponía cosas en la comida a su hijo para que él hiciera lo que ella quisiera. De verdad es que esta mujer era perversa. Lo bueno fue que terminó en la cárcel pagando por todos sus crímenes y que ese niño se libró de una mala madre. En general, este es un K-drama que vale muchísimo la pena ver. Por momentos puede parecer lento, pero por momentos también le meten como que todo el turbo y empiezan a cobrar sentido un montón de cosas. A pesar de que no nos dijeron que Javi sufría de algún trastorno, como que no hizo falta. Las actuaciones son de 10, todos desde el más chico hasta el más grande. Para mí este drama es un 10. Si tú ya viste este drama, déjame en los comentarios qué te pareció. Y bueno, hasta aquí este video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Cuídate. Nos vemos.